Bienvenidos a la oscuridad Knife. La noche cae, las sombras se alargan y los susurros en la penumbra comienzan a cobrar vida. Si estás aquí es porque buscas el miedo y créeme, lo encontrarás. Esta noche exploraremos lo desconocido, historias reales, leyendas perturbadoras y sucesos que desafían toda lógica. Pero ten cuidado, porque una vez que entres no hay vuelta atrás. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para un viaje a lo más profundo del terror. Esto es Acechados en la Sombra. Y aquí, el miedo es real. Comenzamos. El último paciente del Dr. Valdés. El Hospital Universitario de Monterrey era conocido por su excelencia médica, pero entre sus pasillos también se contaba una historia escalofriante. El fantasma del Dr. Valdés aún operaba en la sala 5. El Dr. Valdés había sido un cirujano brillante, de manos firmes y precisión impecable. Pero una noche, mientras realizaba una cirugía a corazón abierto, sufrió un infarto masivo y cayó muerto sobre la mesa de operaciones. Su paciente también falleció, desangrado, porque nadie supo qué hacer a tiempo. Desde entonces, los internos decían que, en la madrugada, el quirófano 5 se iluminaba solo, como si alguien estuviera operando. Las herramientas quirúrgicas se movían de su sitio y, a veces, los pacientes anestesiados balbuceaban en sueños. No me toques. Nadie quería estar de guardia en la sala 5 después de la medianoche. Una cirugía imposible. El doctor Herrera no creía en esas historias. Era un hombre de ciencia, práctico y directo. Así que cuando el buscapersonas sonó a las 3:33 de la mañana, llamándolo a una cirugía urgente, no dudó en acudir. El paciente era un hombre con heridas de bala en el abdomen y Herrera sabía que tenía menos de 10 minutos para salvarlo. Se puso la bata apresuradamente y entró al quirófano 5, pero al cruzar la puerta sintió un frío extraño. Alguien ya estaba operando. Una figura con bata blanca se inclinaba sobre el paciente, moviendo las manos con una precisión escalofriante. Los bisturís y pinzas parecían flotar en el aire, como si alguien invisible los manejara. ¿Quién autorizó esta cirugía?, preguntó Herrera, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La figura se detuvo. Lentamente levantó la cabeza. Los ojos que lo miraron eran negros y hundidos, vacíos como pozos sin fondo. La piel del rostro era ceniza, tensada sobre los huesos como un cadáver momificado. La voz que salió de su boca fue como un susurro atrapado en el viento. Termina lo que yo no pude. Herrera sintió que el aire se le cortaba. Parpadeó y la sala estaba vacía, excepto por el paciente, que ahora estaba completamente suturado y estable. Los monitores mostraban un ritmo cardíaco fuerte, aunque segundos antes había estado al borde de la muerte. El último cirujano. Desde aquella noche, el doctor Herrera nunca volvió a pisar la sala 5, pero los rumores crecieron. Las enfermeras comenzaron a notar que, cuando un paciente entraba a cirugía con pocas esperanzas, las luces parpadeaban y se sentía un aire helado en la sala. Algunos cirujanos decían que, al levantar la cabeza un segundo, podían ver una sombra reflejada en los instrumentos quirúrgicos, observándolos. Y a veces, las grabaciones de seguridad mostraban manos invisibles acomodando los bisturís antes de una operación complicada. Ahora, cada cirujano nuevo que llega al hospital escucha la advertencia de los más veteranos. Si alguna vez sientes que alguien más está operando contigo en la sala 5, si las luces parpadean, si el aire se vuelve helado, no preguntes quién está ahí, porque si el Dr. Valdés te mira directamente a los ojos, tal vez no salgas vivo del quirófano. El Pasillo de los Lamentos. El Hospital de la Raza, en la Ciudad de México, es un lugar lleno de vida y muerte. Sus pasillos han visto nacer y morir a miles de pacientes, pero hay uno en especial del que nadie quiere hablar. Es un corredor largo, mal iluminado, ubicado en la parte más antigua del hospital. Durante el desastre de 1983, cuando una tormenta inundó el sótano y colapsó los sistemas eléctricos, varios pacientes quedaron atrapados sin poder salir. Algunos murieron ahogados, otros de algo peor. Desde entonces, los trabajadores lo llaman el Pasillo de los Lamentos, porque cuando alguien lo cruza de noche, escucha voces que no deberían estar ahí. La doctora, que no creyó. Andrea llevaba solo unos meses trabajando en el hospital y no creía en las historias de pasillo. No sean exagerados, es solo un pasillo más. Sus compañeros la miraron con seriedad.
Si no crees, crúzalo sola después de medianoche. Y Andrea aceptó. A la 1:42 de la mañana, mientras revisaba unos expedientes, miró hacia la entrada del pasillo. Las luces parpadeaban tenuemente, proyectando sombras largas en las paredes. Respiró hondo y comenzó a caminar. Al principio, todo parecía normal. El eco de sus propios pasos resonaba a su alrededor. Pero cuando llegó a la mitad del pasillo, el aire cambió. Un olor denso y podrido invadió su nariz, como carne en descomposición, mezclada con humedad rancia. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Andrea sintió que alguien la observaba. Entonces escuchó un susurro detrás de ella. No debiste venir. Su piel se erizó, giró lentamente la cabeza y vio sombras retorciéndose en las paredes, como si algo estuviera atrapado dentro, arañando desde el otro lado. Manos alargadas y huesudas se presionaban contra el concreto, dejando marcas grasosas en la pintura. Voces sollozaban. Algunas suplicaban, otras reían. Andrea sintió que su cuerpo se congelaba, pero cuando intentó correr de regreso, el pasillo se alargó. Entre más corría, más lejos parecía la salida. Las sombras se movían más rápido. Sintió un agarre helado en su muñeca, otro en su hombro. Cuando miró su brazo, vio dedos huesudos y traslúcidos marcándole la piel. «Ayúdanos. No nos dejes aquí». Las voces se volvieron un torbellino de lamentos. Andrea gritó y cerró los ojos. De pronto cayó al suelo. Cuando levantó la cabeza, el pasillo estaba normal, pero su brazo estaba lleno de marcas de dedos amoratadas. El susurro eterno. Desde aquella noche, Andrea nunca volvió a pasar por ahí sola, pero cada vez que un médico nuevo llega al hospital y se burla de la historia, alguien lo reta a cruzarlo. Algunos lo hacen y no pasa nada. Otros salen corriendo, pálidos, sin decir una sola palabra. Y algunos escuchan su nombre susurrado en la oscuridad, como si algo estuviera esperando que vuelvan. Porque los que murieron en la inundación nunca salieron de ahí. Siguen atrapados en las sombras, esperando, llamando, pidiendo ayuda a cualquiera que sea lo suficientemente tonto para detenerse a escuchar. El niño de la habitación 7. El hospital infantil, San Gabriel, era un lugar de esperanza y también de tristeza. Los pasillos estaban llenos de risas tímidas y murmullos de doctores. Pero cuando la noche caía, cuando las luces se atenuaban y solo quedaban los ecos de los monitores, algo más se movía entre las sombras. Los enfermeros hablaban de un niño, uno que nunca creció, uno que esperaba compañía, el amigo invisible. Emma tenía solo 6 años cuando ingresó a la habitación 7. Su cabello había caído por la quimioterapia, su piel era pálida y su madre pasaba las noches en vela a su lado. Pero una noche, la niña comenzó a hablar sola. Las cámaras de seguridad la grabaron sentada en la cama, susurrando a alguien que no estaba ahí. «No quiero irme todavía», dijo con voz temblorosa. Y luego una respuesta, tenue pero clara. «No estarás sola. Yo también me quedé aquí». El corazón de Emma se aceleró de repente. Los monitores empezaron a pitar con violencia. Los doctores corrieron a la habitación, pero ya era tarde. Emma murió a las 3:07 de la mañana. Su madre juró que, antes de que los doctores la sacaran de la habitación, vio marcas de dedos en el cristal de la ventana, como si alguien la hubiera tocado desde afuera, desde el otro lado. La verdad en los archivos. Intrigados, los médicos revisaron las grabaciones. Y ahí estaba. En la pantalla, junto a la cama de Emma, se veía una figura translúcida. Un niño delgado, pálido, vestido con una bata de hospital demasiado grande para su cuerpo esquelético. Su rostro era inexpresivo, sus ojos huecos y oscuros. Cuando buscaron los registros de la habitación 7, encontraron algo escalofriante. El último paciente que había dormido en esa habitación antes de que se convirtiera en una de cuidados paliativos fue un niño llamado Mateo. Murió en 1995. Tenía 6 años. La misma edad de Emma. El último mensaje. Desde entonces, cada vez que un niño enfermo de gravedad es ingresado en la habitación 7, ocurre algo extraño. La noche antes de su muerte, su nombre aparece escrito en la ventana con letras heladas. Algunas enfermeras han intentado borrar los nombres, pero sus dedos se congelan al tocar el vidrio. Y algunos pacientes han despertado en medio de la noche, con la mirada perdida,
murmurando la misma frase. Mateo me dijo que no tenga miedo, porque el niño de la habitación 7 no está solo y nunca deja que los demás se vayan solos. Techos altos donde la humedad se acumulaba como un sudor pegajoso. Las enfermeras veteranas decían que en el pabellón de maternidad a veces se escuchaban susurros en la madrugada, voces extrañas que no pertenecían ni a madres ni a médicos. Pero lo peor ocurría cuando nacía un bebé sin padre, sin familia, cuando una mujer daba a luz completamente sola. Las parteras contaban que las brujas venían por esos niños. Rosario, una joven enfermera, no creía en esas historias, hasta que le tocó la guardia nocturna, la madre que lloraba. Aquella noche, Rosario revisaba a los recién nacidos cuando escuchó un sollozo ahogado proveniente de una habitación al fondo del pasillo. Al entrar, vio a una mujer pálida, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Temblaba, abrazándose los brazos con fuerza. «¿Qué pasa, señora?», preguntó Rosario, acercándose. La mujer, con la voz temblorosa, susurró: «Hay alguien aquí, alguien vino por mi bebé». Rosario sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Miró la cuna, esperando encontrar al recién nacido, pero estaba vacía. Y la ventana, que ella recordaba haber dejado cerrada, ahora estaba abierta de par en par. El aire helado de la madrugada entraba con un olor a tierra mojada y a algo rancio. Rosario corrió al pasillo buscando al responsable. El encuentro con la bruja. Sus pasos resonaban en el suelo encerado. El hospital estaba en silencio, pero algo en el ambiente se sentía podrido. Entonces la vio. Al fondo del pasillo, una figura encorvada sostenía un bulto en sus brazos. Era una anciana, su piel gris y arrugada como la de un cadáver seco. Llevaba una falda negra, larga y sucia, y el cabello, en 2 trenzas deshechas, parecía moverse como si tuviera vida propia. En sus manos temblorosas, sostenía al bebé. Rosario sintió el pánico apretar su garganta. «Déjelo, ese bebé no es suyo», gritó corriendo hacia la anciana. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la bruja alzó la cabeza y la miró con ojos rojos como brasas encendidas. Su voz sonó seca y rasposa, como el roce de piedras viejas. «No te metas en lo que no entiendes, niña. Yo solo me llevo lo que me pertenece». Y sonrió. Una sonrisa llena de dientes afilados y amarillos, como los de un animal. Rosario parpadeó. La anciana ya no estaba ahí, solo el eco de su risa se arrastraba por los pasillos. Cuando Rosario regresó corriendo a la habitación, el bebé estaba nuevamente en su cuna, dormido, como si nada hubiera pasado, pero su pequeño pecho subía y bajaba demasiado rápido, como si algo lo hubiera asustado en sueños. Una advertencia de las sombras. Desde esa noche, Rosario nunca volvió a dudar de las historias. Las enfermeras más viejas le dieron un consejo: si vuelves a ver la niña, no hagas ruido, no le hables, solo cierra los ojos y reza. Y así lo hizo. Pero cada tanto, en alguna guardia de madrugada, sentía un olor a tierra mojada en el aire, y por un instante, si miraba de reojo, juraba ver una sombra encorvada al final del pasillo, esperando, pacientemente, buscando un nuevo bebé que reclamar. La cirugía de medianoche. El doctor Salcedo era uno de los mejores cirujanos del Hospital General, pero también era un hombre obsesionado con la perfección. Decía que la muerte era solo un fallo del cuerpo, algo que podía corregirse si tenía suficiente tiempo y paciencia. Por eso, cuando todos se iban a casa y los pasillos quedaban en silencio, él se quedaba experimentando. Elegía pacientes en coma, aquellos que nadie visitaba, nadie extrañaba. Abría sus cuerpos con una precisión escalofriante, movía sus órganos, intentaba mejorarlos. Hasta aquella noche, la noche en que su propia creación decidió devolverle el favor. El paciente que no debía despertar. A las 2:47 de la mañana, el doctor Salcedo estaba en una cirugía no registrada. El paciente, un hombre de unos 50 años en coma profundo, yacía dormido en la camilla. Salcedo abrió su pecho con un bisturí, apartó la piel y separó las costillas con precisión. Su corazón, expuesto, latía débilmente. Pero entonces algo cambió. El corazón comenzó a latir más rápido. Los intestinos se movieron solos como si fueran serpientes vivas. Los pulmones se inflaron y desinflaron violentamente, aunque el hombre no respiraba por sí mismo. Salcedo dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde. Una mano huesuda y negruzca emergió de la herida y lo agarró del cuello con una fuerza inhumana.
Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El paciente, aquel hombre que llevaba meses en coma, abrió los ojos, negros, vacíos, y con una voz que no era suya, susurró: «Has jugado con la vida, ahora juega con la muerte. El quirófano maldito». A la mañana siguiente, los médicos encontraron a Salcedo, pero no estaba vivo. Su estómago estaba abierto, sus órganos cuidadosamente acomodados sobre la camilla, como si alguien hubiera intentado entender cómo funcionaba. Sus ojos habían desaparecido, dejando 2 agujeros oscuros en su rostro. Nadie supo explicar qué ocurrió. El paciente en coma seguía ahí, intacto, como si nunca lo hubieran tocado. Desde entonces, los cirujanos dicen que en las madrugadas se escuchan cuchillos chocando en la sala de operaciones. Y si alguien se queda solo demasiado tiempo, siente un aliento frío en la nuca y un susurro inquietante: «Déjenme arreglarlo». Y así, una vez más, nos adentramos en la oscuridad. Pero recuerda, el verdadero terror nunca se detiene. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros del misterio, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, el miedo nunca duerme. Dale like si sobreviviste hasta el final y comparte este video. Pero cuidado, puede que algo te siga después de hacerlo. Nos vemos en la próxima historia, si es que llegas a la próxima.